Vamos a pasar ahora al momento de la palabra. También quiero aprovechar de saludar a la Avi, se me olvidó saludarte, perdón. Bienvenida nuevamente. Vamos a pasar al momento de la palabra. Les voy a pedir que abran sus Biblias, donde mismo estuvimos leyendo en Filipenses capítulo 4. Pero antes vamos a tener un pequeño momento de oración. Señor y Padre Celestial, queremos acudir a tu palabra, agradeciéndote, Señor, por ella, porque nos guía, porque nos muestra de tu amor, porque nos enseña cómo vivir un camino santo, Señor, un camino que te agrada, un camino de bendición que te glorifica, Señor. Ayúdanos a quitar cualquier distracción, Señor, cualquier pensamiento, cualquier cosa que se pueda interponer entre tú y tu palabra, Señor, porque no quiero ser yo el que hable, quiero que hables tú, Señor, y que esa palabra entre en nuestros corazones y no sea para el momento, para toda la semana, para toda nuestra vida, Señor, que tu palabra entre en nuestros corazones. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer el día de hoy. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien. Vamos a comenzar entonces. Estoy un poquito oxidado. Estoy llegando a mis vacaciones. No sé si les conté que hace un tiempo atrás necesitaba tomarme unas vacaciones y fue justo esta semana. Y pensando en las vacaciones, Miguel, ¿por qué no me estás hablando de tus vacaciones? No, para allá vamos, tranquilo. Me di cuenta que hay momentos que son tan agradables, después de un trabajo arduo, descansar. Y pensaba cómo sería la vida si nosotros estuviéramos todo el tiempo de vacaciones, ¿no? ¿No sería una buena vida? Tal vez descansar, momentos felices. Y si a eso le añadiéramos no solamente estar de vacaciones, sino que además estar sin problemas, con la familia sana, contenta, con sueldo, sin problemas. Yo creo que eso sería lo que la gente podría muchas veces identificar como felicidad, ¿no? Esos pequeños momentos donde uno puede disfrutar la vida. Y eso es lo que el mundo busca. Y desde que somos pequeños, el mundo siempre nos está diciendo: tú debes perseguir la felicidad, debes buscar la felicidad, debes disfrutar de la vida y de todo lo que hay en ella. Pero lo que no nos dice el mundo, y algo que todos sabemos, pero el mundo no lo dice, es que esa felicidad es temporal. Y así como se acaban las vacaciones, así como las enfermedades llegan, así como la vida cambia, esos momentos de felicidad van y vienen. Y la pregunta es, si yo nací en este mundo para buscar la felicidad y esta felicidad no permanece, ¿vale la pena esta vida? ¿Tiene sentido buscarla? Y la verdad es que Dios no contempla eso dentro de su palabra, porque Él nos habla de un concepto que es mucho mayor, un concepto que es mucho más importante que la felicidad que te puede ofrecer el mundo, y eso es el gozo. ¿Han oído hablar del gozo? ¿Sí? Bueno, el gozo podríamos definirlo como esta paz y felicidad, pero que permanece independiente de las circunstancias. Y eso es algo que el mundo no puede dar. Yo lo he buscado y no lo he encontrado. Tú lo has buscado, sin duda, y no lo has encontrado. Esa paz y felicidad que perdura a través del tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las lágrimas. Eso es algo que solo Dios puede explicar. Y de eso habla su palabra. Y realmente, si la felicidad del mundo depende de tantas cosas para poder existir, si la felicidad del mundo depende de tener dinero, de tener amistades, de tener salud, de tener todas las condiciones óptimas para ser feliz, ¿realmente es verdadera felicidad? Una felicidad que depende de tantas variables, ¿puede ser considerado como genuina? Y de eso Pablo quería hablarles a la iglesia en Filipos, porque ellos no estaban en un tiempo muy fácil, y Pablo estaba encarcelado. No sé si estaba en Éfeso encarcelado o si estaba en Roma, ahí hay distintas discusiones, pero estaba encarcelado. Y aún así Pablo les estaba hablando esto, de la verdadera felicidad. Y esa era la felicidad que necesitaba la iglesia en ese tiempo. Y no nos equivoquemos, es la misma felicidad que necesitamos hoy en día, ¿cierto? Nosotros necesitamos este gozo, no la felicidad que vende el mundo. Nosotros necesitamos el gozo que viene del Señor, ¿cierto?
Y entendiendo eso, volvemos al versículo con el que habíamos terminado la predicación anterior, que decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí fue donde nos quedamos y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de estar siempre gozosos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De estar siempre gozosos. Pero lo que vamos a desarrollar hoy es cómo. Entiendo que tengo que estar siempre gozoso. Eso dice la palabra. Pero Miguel, ¿cómo lo hago? Porque cuando lo paso mal, cuando sufro, cuando veo las cosas a mi alrededor, no es fácil y entendemos. Entonces, eso es lo que la palabra del día de hoy espero que nos hable y tal vez mucho más. ¿Cómo hacer para estar siempre gozosos? Y por medio de este pasaje, pude llegar a la conclusión de que hay 3 áreas en nuestra vida en donde el Señor quiere trabajar. Porque el gozo no es algo que, como nosotros pensamos, llega una magia, una unción, que de repente estamos gozosos. No, eso puede ser una emoción que dura un momento, pero el gozo del Señor, que es esta paz en la tormenta, trabaja de formas más complejas, por decirlo así. Lo interesante de esto es que la palabra nos dice cómo nosotros podemos estar siempre gozosos. Y hay 3 áreas que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas para estar siempre gozosos. Interesantemente, no tiene que ver con las circunstancias. Nada de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las circunstancias. Así que el gozo no viene de afuera, viene del Señor. Esas 3 áreas que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas son nuestra actitud. El Señor, por medio de este pasaje, quiere decirle a la iglesia de Filipos y también a nosotros que Él va a trabajar nuestra actitud para alcanzar el gozo. También, otra área que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas para alcanzar el gozo es nuestro corazón. El Señor tiene que trabajar no solamente en nuestra actitud de vida, sino que también en nuestro corazón. Y la última parte que vamos a ver hoy tiene que ver con nuestra mente. Cuando el Señor le hemos entregado el control de esas áreas, vamos a comprobar que el gozo va a ser la respuesta natural de la entrega de nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestra mente. Eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a comenzar con el versículo 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es interesante que aquí no se plantea como una sugerencia. Chicos de Filipos, miren, si pueden estar un poco más contentos sería mejor. Pensemos positivo. No, Pablo se los dice en forma de mandato. Iglesia, regocíjense siempre. Lo interesante es que dice en el Señor. Eso es la novedad. Eso es lo que el mundo no entiende, porque el mundo puede, claro, regocijarse, pero regocijarse en el Señor no tienen idea, no saben. Y la pregunta es, ¿y tú sabes? Yo lo sé. ¿Cómo uno se regocija en el Señor? ¿Lo sabemos? Interesante. Vamos a ver eso. Bueno, partamos hablando de nuestra actitud. ¿Qué actitud espera el Señor de nosotros en medio de una crisis, en medio de un enojo, en medio de inseguridad, en medio de incertidumbre? Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el primer punto va por ahí, que en medio de una dificultad no es excusa para dejar de amar a los demás, para dejar de estar ahí para los demás. ¿Se imaginan Cristo en su momento más difícil? La gente se hubiese acercado a Él y Él hubiese dicho, ¿saben qué? Yo ahora estoy pasando por un momento difícil, así que por favor, espérate. O ¿sabes qué? No quiero hablar con nadie. Jesús nunca fue así. Jesús fue a la cruz pensando en ti y en mí. Jesús hizo todo lo que hizo, aunque lo apedreaban o pretendían atraparlo y echarlo, siempre actuó con amor. Incluso sanó personas que Él sabía que estaban en su contra. ¿Qué nos dice eso de la actitud? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
No solo los que me agradan, no solo los que me caen bien, no solo mi familia, todos. Incluso aquellos que murmuran en mi contra, incluso aquellos que no tienen tal vez buenos sentimientos hacia mí. ¿Y por qué? Porque dice, el Señor está cerca. Y esto puede ser un poco extraño si lo decimos así, pero una cosa es saber que tengo que ser amable con todos o tener una buena actitud, mostrar amor hacia los demás. Pero otra cosa es saber que en todo momento el Señor está mirando cómo yo trato a los demás. Esto me recuerda un poco como, no sé si ustedes de repente lo han llamado de algún call center. A mí me pasan llamando y de repente me dicen, hola, buenas tardes, espero que estés muy bien, estoy hablando con el señor Miguel, y digo, wow, nadie me trata así en la vida. Pero estas personas me tratan con una dulzura, un respeto, que yo como profesor me encantaría que mis estudiantes me trataran así. Profesor Miguel, ¿cómo está hoy día? Siéntese, por favor. Tiene un minuto de su tiempo para enseñarnos a nosotros hoy día inglés. Sería espectacular. Y estas personas te tratan con una dulzura, con una atención, hasta que después me acuerdo que al principio dice, esta conversación será grabada. Ah, ahí está la cosa. Ahí está el truco. Porque si ellos no me tratan así, los jefes lo sabrán, ¿cierto? Bueno, si llevamos esta ilustración un poco a nuestras vidas, se nos olvida que el Señor en todo momento está mirando cómo nosotros tratamos. Y Él nos dice, Miguel, como tú estás tratando con esta persona, con este estudiante, con tu jefe, con tu esposa, con esta persona, esto está grabado. Yo lo estoy viendo. Y yo te di todo para que tú pudieses tratar a los demás con el mismo amor que yo te he dado. ¿Qué está pasando? Y nos olvidamos de eso. El Señor no solo está mirando, nos hizo una capacitación, nos dio todas las herramientas para poder ser luminarias de luz, mostrar amor. Y Pablo les recuerda eso. Si vamos a partir por algo, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Cómo Dios nos trata a nosotros? ¿Cómo Cristo nos trató a nosotros? El Señor está cerca, no se olviden. Y está cerca no solo en su venida, sino que está con nosotros. ¿No dijo Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Usted lo cree? Bueno, está al lado suyo cuando usted no trata bien a las personas también. Hay que creerlo también ahí. Difícil. Y esta es la cosa. Yo puedo hablar con mi vecino y decirle las maravillas de lo que es vivir en Cristo, las maravillas que el Señor tiene para mí, lo increíble y la fortaleza que nos puede dar el Señor en los momentos de dificultad. Pero mi vecino escucha de repente pelea, me ve salir de repente de la casa enojado, o mi familia me conoce. Y la pregunta es esa, ¿por qué es importante el trato hacia los demás? Porque después nosotros les vamos a hablar de Cristo y de qué Cristo van a ver. ¿El Cristo de una persona que supuestamente ha sido transformada y que todo el tiempo anda así? Yo no le creo que el Señor lo ha llenado de gozo. Cuesta creerlo. Por eso el Señor dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque es una herramienta para llevar el Evangelio. Es una herramienta para cambiar la perspectiva, nuestra actitud que tenemos. Entonces, primer principio bíblico. Primero que todo, se puede tener gozo todo el tiempo. Aunque el mundo te diga lo contrario, aunque todos te digan que no, se puede tener gozo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. No lo diría si no se pudiese, si Dios no nos capacitara para eso. Pero tenemos que creer que se puede estar siempre gozoso. Segunda verdad que vemos en las Escrituras. Debemos tratar a otros, recordando que eso agrada a Dios y se hace más fácil también llevar el Evangelio a otras personas. Y se hace más fácil si consideramos que Cristo viene pronto. Si nosotros consideramos que Cristo viene ahora, yo me preocuparía en cómo estoy tratando a las personas. No me vaya a ver peleando, ¿no? Entonces, recordemos esos puntos. Pasemos al versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y después dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este es un tremendo versículo, una gran promesa que todos podemos guardar para aquellos momentos de aflicción, para aquellos momentos de duda. Lo divertido es que parece que yo me aprendí este versículo mal, porque en mi mente es como: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios que sobrepasa... No, hay algo entre medio que el Señor nos quiere hablar. Hay algo. Primero, vamos a analizarlo parte por parte. Dice, por nada estéis afanosos. Afanoso. ¿Qué significa afanoso? Angustiado, urgido, deprimido, ansioso, asustado. Todas esas cosas que nos alejan de la fe, todas esas cosas que nos alejan de depender de Dios y nos hacen decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo porque si no hago algo, este barco se hunde. Así que voy a empezar yo a parchar porque estoy esperando que Dios haga algo, pero no pasa nada, así que voy a empezar aquí y acá. Eso es afán. Por mucho que queramos, no podemos acelerar o retroceder el tiempo. No podemos hacer que el dinero nos llegue o no nos llegue, que nuestra salud mejore o no mejore. Aprender que no tenemos el control de nada es un paso que nos va a llevar hacia el que sí tiene el control de todas las cosas, ¿no? Por eso es que Pablo dice, no estéis afanosos. ¿Por qué? Porque es inútil. Es inútil preocuparse. Es inútil preocuparse. ¿Es natural? ¿Es normal? Claro que sí. Yo me preocupo mucho y de muchas cosas. Lo entiendo. ¿Pero sirve? No. Es como ese dicho que dice la gente que es como no te preocupes, sino que ocúpate. Va un poco por ahí la idea. Hay muchas cosas que no tenemos el control. Y Pablo dice, no estéis afanosos. Lo hermoso de este versículo es que no queda aquí. Nos da una solución. Bueno, ya, Miguel, entiendo que no debo estar afanoso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. El primer paso es dejar de preocuparse, dejar de mirar los problemas y empezar a mirar a Dios. El segundo paso es ponerse a orar, pero ponerse a orar de verdad. Oración. Y aquí dice oración y ruego. Y nosotros debemos entender eso, que la paz de Dios es una promesa, pero no viene porque sí. Viene como consecuencia de otras cosas. La paz de Dios es un resultado. Y ya dijimos que el punto número 1 es dejar las aflicciones, dejar de preocuparnos. Y lo segundo es orar. Pero hablemos de un ejemplo práctico de cómo funciona esto del afán y el no afán. Bueno, ustedes se acuerdan, pueden buscarlo después si quieren en sus casas, en Mateo capítulo 8, ¿se acuerdan cuando? No lo busquen, pero ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca? Y empezó una gran tormenta. ¿Qué hicieron? Posiblemente buscaron una solución, posiblemente empezaron a sacar el agua del bote. Pero llegó un momento en donde ellos dijeron, ¿sabes qué? Hasta que llegamos, vamos a morir. Y vieron que el maestro estaba durmiendo, que Jesús estaba durmiendo. Y en ese momento ellos se acercaron a él y le dijeron, maestro, estás durmiendo, ¿no ves que vamos a morir? ¿Qué estaban mirando los discípulos en ese momento en la barca? La tormenta. La tormenta. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba durmiendo en un momento así? Porque para Jesús esa tormenta no era ningún problema. A fin de cuentas, Él controla toda la creación. Él la hizo. A Él no le asusta una tormenta. Los discípulos miraron la tormenta. Debieron haber mirado al maestro. Hay una tormenta.
pero el maestro duerme. No hay de qué preocuparse entonces. Si él duerme, porque esto no es un problema realmente. Y así es como somos muchas veces. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer esto? No sé qué. Y Señor, ayúdame. Y pareciera que el Señor duerme. No me escucha. ¿Qué te quiere decir el Señor? Espera. Esto no se me ha escapado de las manos. El barco no se va a hundir. Pero es que no ves que perecemos, no ves que nos vamos a hundir, no ves que está todo perdido. Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El afán, la angustia, y esto va a ser duro, pero quiero que se entienda. Prepárense. La angustia es falta de fe. La preocupación, la desesperación es falta de fe. Eso fue lo que les dijo Jesús en esa barca y quería que entendieran. Y lo mismo le está diciendo Pablo a la iglesia de Filipos. ¿Qué te quita el gozo? Esta angustia. Esa angustia es falta de fe. Porque si tuvieras fe en el Señor, no te quitaría el gozo. Y ahí nos damos cuenta que nuestro gozo realmente necesita trabajar un poco. La angustia es normal. Es normal. Todos nos podemos angustiar. Pero eso no significa que está bien. No está bien. Y debemos luchar contra esas cosas que son normales. Contra esas cosas que a todos nos pasan. Está bien. Pero debemos luchar contra ellas. Y la angustia y la desesperación y el desánimo son producto de la falta de fe. Por eso es que te quiero invitar a que podamos hacer lo mismo que hicieron o que debieron haber hecho los discípulos y mirar al Señor en estas circunstancias difíciles. Y ahí, vamos a entrar al segundo punto que tiene que ver con la oración, que lo había dejado ahí colgado. Ya entendiendo que la angustia y la preocupación no nos lleva a ningún lado, acudamos a la oración. Y hay que hacer una oración correcta. Y este es el problema. Cuando uno pasa por medio de una dificultad, ¿cómo es la oración de uno? Señor, ayúdame a solucionar este problema. ¡Ey! Momento. Jesús nos enseñó a orar. Y Pablo dice, súplica, sí, pero también oración. Y se nos olvida que Dios no es una lámpara de Aladino que nos va a conceder todos nuestros deseos. El Señor es Dios y en su misericordia nos va a conceder lo que nosotros necesitamos. Lo que Jesús nos enseñó en el modelo de oración es que todo parte reconociendo quién es el Padre. ¿Y saben qué? No soy adivino, pero creo que muchos de los problemas que hemos enfrentado ha sido para que lleguemos a ese punto. Para que en oración podamos decir, Señor, tú tienes el control. Señor, yo no puedo con esto. Señor, reconozco que tú eres poderoso, pero también sé que tú eres bueno. Me cuesta entenderlo, me cuesta verlo. Y ¿saben qué? Muchas veces vamos a pasar por momentos difíciles para llegar a ese punto. Porque si no, vamos a acudir siempre a la oración de bolsillo. Señor, ayúdame con esto, por mis padres que están aquí, por la salud, por el trabajo. Señor, te quiero pedir por esto y por esto, por esto, por esto, por esto. Listo, ya pedí por todo. Yo sé que no es así, pero muchas veces tratamos al Señor como que fuera así. Señor, te pido por esto. Señor, te pido por esto. Y quiero pedir por esto. Y te pido por esto. ¿Y qué creéis que yo soy qué? No, el Señor no nos dice eso. Pero imagínense. Señor, no. Por eso Jesús nos enseñó que la oración parte por reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Eso es orar. Y después, las súplicas. Después, en una posición, cuando ya nos pusimos o nos pusieron en nuestro lugar, ahí oramos y pedimos. Porque ahora vamos a pedir con humildad. Y hay una gran diferencia entre pedir, porque Dios me va a conceder todo lo que yo quiero, a Señor, yo no soy nada, pero en tu misericordia tú puedes hacer grandes cosas.
y confío en eso. Hay una gran diferencia. Jesús enseña cómo orar, y eso también pueden buscarlo si quieren después en su casa, en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Ahí pueden encontrar y analizar punto por punto cómo era la oración de Jesús. Y tercer punto, dice Pablo también, oración y ruego con acción de gracias. Y esto es lo que parece una locura, y esto es lo que el mundo no entiende, que en medio de un problema, en medio de una aflicción, en medio de un peligro inminente, tú estés dando gracias. Eso quiere el Señor. Eso es fe. Eso es fe. Agradecer al Señor en medio de la tormenta. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, con acción de gracias. Eso hay que hacer en medio de una dificultad. Hay que alejarse del afán, dejar de mirar el problema, mirar al Señor, orar, pero de corazón, como Él quiere, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él tiene el control, glorificándole por eso, exponiendo nuestras súplicas, nuestros problemas y finalmente agradeciendo. ¿Por qué esta fórmula? Porque cuando lo hacemos así, nuestras oraciones terminan, en vez de mirar la angustia y el problema, en mirar las cosas buenas que ha hecho el Señor y recordar que Él sigue siendo bueno. Aunque no lo entendamos, aunque no tengamos idea de por qué pasa lo que pasa, agradecer. Agradecer. Siempre podemos buscar las pequeñas y grandes cosas. Y eso quiere que el Señor eso quiere que nosotros estemos mirando. Esas cosas, las buenas cosas que Él hace, todo el tiempo, y que no va a dejar de hacer, ¿cierto? Dios nunca va a dejar de hacer cosas buenas. ¿Saben qué? Un buen ejemplo de esto es Jesús. Porque Miguel, Jesús es Jesús, sí, pero Jesús pasó un momento muy oscuro, un momento de mucha aflicción, y no lo digo yo, el texto dice que literalmente corrían gotas de sangre, producto de la aflicción, producto del estrés que él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque él iba a pasar por la cruz. Y ni tú ni yo tenemos idea de lo que fue pasar por eso. Podemos imaginarlo, podemos hacer un cuadro, una obra de teatro, pero no tenemos idea de lo que fue pasar por esa cruz. No solo la humillación, sino que la ira de Dios por los pecados de toda la humanidad, diciéndole a Jesús, tú eres culpable de todo esto y toda mi ira va a caer sobre ti ahora. A eso se iba a enfrentar Jesús. Por lo tanto, sus últimas horas, cuando él estaba solo, tenía a sus amigos y les decía, oren conmigo. Se quedaron dormidos. Oren conmigo, por favor, porque lo que viene no va a ser fácil. Y ustedes tienen que estar listos también para lo que viene. Se quedaron dormidos. Y Jesús solo, ¿qué hizo? ¿Estaba angustiado? Sí. ¿Qué hizo? Oró. Oró, 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 toda la noche. El texto dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces, mientras más fuerte era su agonía, él más fuertemente oraba. Así que no digamos que Jesús no es un ejemplo de esto. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cómo fue Jesús a la cruz? Me voy a morir. El Señor está enojado conmigo. Ya, pero yo no estuve solo en esto. También habían 12 más que estaban conmigo. No fue esa su actitud. Jesús enfrentó la muerte, enfrentó el juicio, enfrentó todo con paz. Con paz. Y seguramente tú lo has pasado mal. Yo no estoy diciendo que no, pero también te aseguro que tú no vas a ir a la cruz. No vas a pasar por algo así. Y si Él pudo tener paz en eso, también te puede dar esa paz a ti. Es más, Él lo prometió. Sí hay un versículo que quiero que vayamos, por favor, y eso está en Juan capítulo 14. Pasaje ultra conocido.
Juan 14, versículo 27. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está su promesa. ¿Lo estás pasando mal? ¿Estás angustiado? Cristo también lo estuvo y Él tuvo paz. ¿Y saben qué es lo hermoso de eso? Esa misma paz que Él tuvo, Él dijo: ahora se las dejo a ustedes. Esta paz que yo tuve, ahora la tienen ustedes también. Esa es la paz que el mundo no entiende. Una locura. Una locura. Eso es paz. Cuando pensamos en paz, pensamos en una situación estable, donde no hay guerra, buena economía. La paz de Dios es una paz en el momento más caótico, en el momento de mayor dolor. Esa es la paz de Dios. Ni se compara. Volvemos al texto. Entonces, recapitulando, ¿qué debo hacer cuando estoy sintiendo afán, duda, falta de gozo? Dejo de mirar el problema, miro al Padre. Oro, pero con un corazón genuino, humilde delante de Dios. Le expongo lo que quiero pedir y confío en que Él va a hacer sabiamente. Y por último, doy gracias. Y el resultado de esto es una promesa. Esto no es, y tal vez, la paz de Dios. No, esto es una promesa. Haciendo estas cosas, esto es una promesa. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestro corazón. No dice que guardará vuestra familia, vuestra economía, vuestra situación a nivel país. Dios promete guardar tu corazón. Donde antes había angustia, hoy hay paz. Donde antes había lágrimas, hoy día hay esperanza. Y testimonio de eso, aquí está lleno de eso. Basta que pregunte. Lo hermoso de esto es que la paz de Dios, sí, dice que guardará nuestros corazones, pero en la práctica también guarda nuestra mente. Y de eso empieza a hablar el versículo siguiente. La paz de Dios no solo guardará nuestros corazones, sino también nuestra mente. La pregunta es ¿cómo? Porque yo no puedo dejar de pensar en esto. Las cosas se me aparecen y yo he estado así muchas veces. Yo sé que ustedes también. Cosas que todo el día están ahí dando vueltas. ¿Y cómo soluciono esto? O incluso cosas que ya no tienen solución, pero igual, todo el día bombardeando mi mente, este problema, este mal rato, este dolor. Y pienso, y pienso, y pienso. A veces recreo discusiones que nunca tendré. Y pienso, y pienso, y pienso, y pienso lo que yo le diría y lo que él me diría y luego yo aquí y acá. Y pienso, y pienso. Esa mente que nunca para de trabajar. Y la mente es algo increíble. ¿Sabían ustedes que el cerebro empieza a trabajar incluso desde antes de nacer? Y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, sin descanso, hasta el día que morimos. Tú puedes dormir, tal vez tu cuerpo va a descansar, tal vez te va a mover un poco, las heridas sanan, como que el cuerpo reposa, pero el cerebro nunca deja de trabajar, incluso cuando dormimos. Es increíble que cuando nosotros dormimos, muchas de las cosas que vivimos durante el día, nuestro cerebro las sigue analizando y vamos aprendiendo. Así es como aprenden los niños, ¿sabían? Por eso es importante que los niños duerman bien. Niños, duerman bien. Porque todo lo que aprendieron durante el día, su cerebro lo va a procesar en la noche. Y eso les va a ayudar al aprendizaje, porque su cerebro va a trabajar mientras ustedes duermen. El cerebro nunca para de trabajar. Es increíble eso. Y eso es un hecho. Nuestra mente siempre va a estar ocupada, siempre va a estar con cosas así. Lo interesante es que Dios no nos da una solución vaga. No dice,
y dejen de pensar en problemas, déjate de pensar en eso, no te preocupes más. Dios nos da una solución muy práctica, y a mí me encanta este versículo por lo práctico que es. Es un hecho que tu cerebro va a trabajar, es un hecho que tu cerebro no va a dejar de pensar, Dios lo sabe, por eso te dice, entonces piensa y hazlo trabajar en las cosas que son buenas. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tu cerebro no va a dejar de trabajar, ocúpalo bien, que trabaje en las cosas que son buenas. ¿Y cuáles son esas? Todo lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? Ya sabemos que en el mundo no vamos a encontrar nada verdadero. Lo hemos intentado, el mundo ha fracasado, una y otra vez. Ahí no hay nada verdadero. ¿Dónde está lo verdadero? No me acuerdo quién fue el que dijo, yo soy la verdad, el camino. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo. ¿Quién fue? Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad. No dijo yo soy una verdad, sí, una, no. Dijo yo soy la verdad. Bueno, ahí tenemos algo en que pensar. ¿Qué es verdadero? Jesús es verdadero. Su palabra es verdadera. Pensemos en eso. Todo lo que es honesto. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que nosotros hagamos trampa. Si Chile es el país del más vivo, ¿no? Pero ¿cómo no aprovechaste eso? ¿No? Vos tenés que ser más vivo, más chispeza. ¿Qué dice Dios? Lo que es honesto. No, pero es que vaya a perder. Dios tiene control. Y si pierdo, pierdo. Pero por lo menos agrado al Señor, ¿no? Pensemos en eso. Que pude haber dicho esto aquí con el IFE tal vez. Cuidado. Dios quiere que pensemos en lo que es honesto. No en lo que nos va a reportar ganancia, en lo que es honesto. Sí, pero es que si yo digo esto, se van a enojar conmigo. Si digo la verdad, me voy a meter en un problema. Piensa en eso, en lo que es honesto. Justo. Puro. Puro, no pecaminoso, algo santo. Pensemos en las cosas que son santas, en las cosas que son libres de pecado. Y para eso está el Señor, su palabra, su iglesia, lo que Él ha creado, el matrimonio, la familia. Todas las cosas que Él creó son puras y el mundo las ha distorsionado. Volvamos a pensar en lo que era, en cómo Dios ve las cosas. Puro, en eso. Pensemos, pensemos, pensemos. Amable. ¿Dónde habíamos visto eso de ser amable? No, todo está conectado. La amabilidad. La amabilidad. Buen nombre. Todo lo que sea de buena reputación, de buen testimonio. El hermano aquí que tiene un buen testimonio, ese me puede edificar a mí. A esas personas debo buscar. Y debo buscar ser así, ¿no? De buen nombre, de buena reputación, de buen testimonio. Todo lo que es bueno, si hay virtud, todo lo que sea bueno, Dios quiere que en eso mantengamos la mente ocupada. Entonces, solución práctica, cuando empieza de nuevo el problema a bombardearnos, a angustiarnos, y empiezo a darle vuelta a eso y el cerebro empieza a trabajar, la palabra me dice que empiece a pensar en lo que es bueno. Ya, pero el Señor me dio una familia, pero el Señor me dio una iglesia, pero el Señor me dio su salvación, pero el Señor me dio instrucción en su palabra. Pienso en eso. Eso es lo que el Señor quiere. Y lo interesante es que los pensamientos se quedan ahí, entre Dios y uno. ¿Se imaginan, ustedes supieran lo que yo pienso? No estaría aquí. Qué terrible eso de los pensamientos. Porque esa es la excusa, es que yo puedo controlar muchas cosas, pero yo no puedo controlar lo que siento, ni tampoco lo que pienso. Yo no puedo controlar lo que pienso ni lo que siento, lo siento. Yo soy así, así me hizo Dios. ¿Qué dicen estos versículos? Que Él guardará vuestro corazón. Los sentimientos sí se los puede entregar a Él.
No, es que yo esto que siento no lo puedo cambiar. Trato. ¿Lo hiciste así? Como Él dice. Dios sí puede cambiar nuestros sentimientos. Él es el ejemplo. Éramos enemigos de Él. ¿Y qué somos hoy? Somos sus hijos. ¡Wow! Hay harto cambio ahí, ¿no? Ustedes pueden cambiar los sentimientos. Hacia otros, hacia una situación, hacia ustedes mismos. Dios puede cambiar eso. Y también puede cambiar su manera de pensar. Pero la manera de pensar parte por lo que estamos pensando todo el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque ¿saben qué? A Dios le importa. A Dios le importa lo que pensamos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestros pensamientos van a afectar la forma en que somos y las decisiones que van a tomar. Todas las decisiones que nosotros tomamos pasan por nuestros pensamientos. Si usted quiso venir el día de hoy o no quiso venir, todo eso pasó por medio de sus pensamientos. Y si pensaron de la forma correcta, están aquí o adorando a Dios y no viendo un partido o haciendo qué sé yo qué cosa. Todo eso pasó por medio de nuestros pensamientos. Los negocios que hicimos, las decisiones que tomamos, lo que dijimos o no dijimos, todo eso pasa por nuestros pensamientos. Que a veces no tenga filtro es otra cosa, pero todo pasa por nuestros pensamientos. Dios le preocupan nuestros pensamientos porque afectan quiénes somos y afectan las decisiones que vamos a tomar. A Dios le importan nuestros pensamientos porque afecta la forma en la que nos relacionamos con Él. La forma en que tú piensas de Dios determina qué tan importante es para ti. ¿Qué es más importante? ¿Qué prioridad va a ocupar Dios en tu vida? Y no estoy hablando de decirlo, estoy hablando de pensarlo, de vivirlo. Dios sabe que la forma en que tú piensas de Él va a afectar la relación que tú vas a tener con Él. Y tercero, creo que ya podemos deducirlo, la forma en que pensamos va a afectar la forma en que tratamos a otros. Y ya voy terminando con este último ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en donde habían personas que estaban exactamente en la misma situación, pero unos pensaron de una forma y otros pensaron de otra forma, y nos vamos a dar cuenta que el resultado fue diferente. Y les estoy hablando de los 12 espías. Para los que no conocen la historia, 12 espías entraron a la tierra de Canaán, enviados por Moisés, para ver cómo era esta tierra que Dios había prometido. 12 hombres, representantes de las tribus, fueron allá. Y volvieron. Y Moisés, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No. Fuimos allá y ¿sabéis qué es lo que estamos pensando? Que mala idea. Mala idea. ¿Por qué? No, porque allá hay gigantes, son hombres de guerra, nosotros éramos esclavos. Tienen armas, tienen carros, tienen murallas. ¿Vieron las murallas que habían allá? ¿Cómo vamos a vencer eso? Estos hombres llenaron su mente de los afanes, de los problemas, de los mismos que nosotros le damos vuelta día a día. De eso ellos llenaron su mente. Y su reacción fue natural, fue normal. Obvio que esto no vale la pena. No tiene sentido. Mejor vamos. Pero de los 12 espías hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que ellos llenaron su mente de otras cosas. Ellos fueron y dijeron, Dios prometió que era una tierra abundante, donde fluye leche y miel, buena. ¿Y sabes qué? Lo es. Este lugar es hermoso, vale la pena. Y ellos llenaron su mente, no de los problemas que los otros tenían o veían. Ellos llenaron su mente de lo que Dios les había prometido y comprobaron que era verdad. Y eso les dio ánimo. Y ustedes ya conocen la historia. Ya conocen la historia. Israel vagó 40 años por llenar su mente de incredulidad, de problemas, de angustia. Pero estos 2 hombres permanecieron hasta el final y cruzaron la tierra y conquistaron la tierra y recibieron todo lo que Dios les había prometido. ¿Afecta la forma de pensar? Vaya que sí. Y el problema era el mismo. Y lo vemos en la Escritura. Bien. Para ir terminando,
recordemos esas tres ideas. El gozo. El gozo es algo que nace de Dios, no es algo que nosotros podemos inventar o pretender o aparentar. El gozo es algo que viene solamente cuando el Señor tiene control de nuestra actitud. Nosotros debemos actuar y comportarnos como hijos de Dios independiente de las circunstancias. El gozo es una respuesta natural cuando nuestro corazón está en las manos de Dios, nuestros sentimientos. Y el gozo es una respuesta natural cuando hemos enfocado nuestra mente a Él. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Se puede? Claro que se puede. Y ya sabemos cómo. Pero esto sería imposible sin el Señor, porque dice en el Señor. Y el mensaje ya ha terminado, pero quiero hacerte una invitación a que si a lo mejor tú no has conocido a este Señor, no has entendido quién es, quiero decirte que Él fue el que creó todas las cosas y tiene el control de todo, de lo que te pasa, lo que te va a ocurrir. Y Él nos angustia. Pero estábamos separados de Dios. Y sin Dios es imposible disfrutar de este gozo. Hay una forma que creamos en que Cristo es el Hijo de Dios y volvamos a tener en comunión con el Padre. Solo así podremos experimentar el gozo. Así que a lo mejor tú estás aquí, no lo sé, porque querías escuchar más de la Biblia, pero yo te quiero decir algo. Nada de esto tiene sentido si no has creído en Jesús. Y si has escuchado de Jesús y si has entendido que Cristo es el único camino, es la única solución, te quiero invitarte a que puedas creer en Él, a que puedas aceptarlo en tu corazón y verás cómo Él va a transformar todo. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por todo lo que tú nos das, Señor, y por esta esperanza. Porque tu palabra dice que debemos tener gozo, pero hemos entendido cómo podemos tener gozo, Señor, entregándote todo a ti, Señor. Y sabemos que tú harás sabiamente y sabemos que tú darás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias, Señor, porque podemos glorificarte nuevamente. Gracias por todo lo que estás haciendo. En nombre de tu Hijo, Jesús, oramos. Amén.